buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, Dios mío bendito, el vídeo que tenemos hoy. Menudo vídeo currado que me he hecho, no sé cómo quedará, porque luego, como se suele decir aquí, no hay que vender la piel del cordero antes de matarla o la piel del lobo antes de matarla, creo que así es lo correcto. Pero debo de deciros que el vídeo de hoy, solo por la información que contiene, solo por lo que me he documentado, que ya lo conocía, no ha sido gran esfuerzo, pero sí que he tenido que recopilar muchos datos y estructurarlos. Solo por eso me merezco, comentarios vuestros a tope. Dime, Dios mío, Julio, lo que me acabas de mostrar. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una de las organizaciones más increíbles, más antiguas, más misteriosas, más enigmáticas, más trascendentales que ha pisado y que sigue existiendo sobre la faz de la Tierra. Y ellos son, efectivamente, tal y como reza el título de hoy, los masones. No tenemos que confundir los masones con los Illuminati. No tenemos que confundir los masones con otro tipo de asociaciones o organizaciones o sectas que muy bien tienen similitudes o probablemente estén en contacto, o incluso, eso lo vamos a dejar para la segunda parte de este serial, porque van a ser dos partes, porque si no es imposible, ahora lo vais a ver. Muchas de ellas tienen similitudes, han nacido de los masones o tienen algún tipo de contacto con los masones, pero no tenemos que confundir ni en tradición, ni en ritos, ni idiosincrasia, ni personajes, ni valores o fundamentos o planteamiento a nivel sistemático, ¿vale? Vamos a intentar no dogmatizar, no conspirar, no intentar meter la cultura popular que estamos acostumbrada a meter ya de base y decir, ¡oh, los masones, el Club Bilderberg, no sé qué, los Illuminati, y hacer un popurrí ahí de todo, ¿no? Vamos a intentar estructurar, y hoy, amigos míos, vamos a hablar de los masones, ¿de acuerdo? Como digo, voy a dividirlo en dos partes, porque es enormemente grande, aun incluso haciendo un resumen, como siempre hacemos. Siempre os invito a que vosotros hagáis la investigación, dijéramos, más contundente, más ardua, y ahora vamos a hacer un resumen. Pero aún así, aún haciendo el resumen, hay que dividirlo en dos partes, porque si no siempre te dejas cosas en el tintero. Amigos míos, agarraros en vuestros asientos y prepararos para disfrutar de este vídeo increíble que, como no, he titulado Los masones. La francamasonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal fundada en un sentimiento de fraternidad. O al menos eso dicen. Afirman tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y el fomento del desarrollo social, moral del ser humano, orientado hacia una evolución personal, además del progreso social, y ejemplificar sus enseñanzas como símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería y la cantería, más específicamente del arte real de la construcción, es decir, de los constructores de catedrales medievales. Aparecida en Europa entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, la masonería moderna o especulativa se ha descrito a menudo como un sistema peculiar de moral bajo el velo de las alegorías y enseñando por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación, con un método particular que, basado en el simbolismo de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de estructura, reflexión y diálogo para transmitir esos valores a su entorno. La historia institucional de la masonería presenta numerosas disidencias, cuyas principales causas,
con importantes matices y derivaciones, están relacionadas con la admisión de la mujer en las logias de hombres, la cuestión de las creencias religiosas o la metafísica, la naturaleza de los temas tratados o la forma de trabajar de las logias, así como las bases sobre las que se fundamenta la regularidad masónica. La existencia de distintos puntos de vista sobre estos y otros temas ha dado lugar al desarrollo de distintas ramas o corrientes masónicas que a menudo no se conocen entre ellas. Una de las leyendas más importantes de la francomasonería atribuye a Hiram Abiv, mítico arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén, el origen mítico de la orden masónica. Algunos textos retrotraen el origen de la masonería a épocas de aún mayor antigüedad y llegan a considerar como fundadores a distintas figuras bíblicas como Tubal-Caín, Moisés, Noé o el mismísimo Adán. De la antigüedad de la sociedad se habría por las citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre los arquitectos que pudieran referirse a algunas personas relacionadas con estos grupos iniciáticos. Más realista, pero todavía en el ámbito de lo mítico o de lo pseudohistórico, diversos autores han atribuido este origen a los constructores de las pirámides en el antiguo Egipto, a los Collegia Fabrorum romanos, a la Orden del Temple, la de los Rosacruces o a los humanistas del Renacimiento. Se habla de un texto que el príncipe Edwin de Northumberland, sobrino del rey Atersland, había dado a estas corporaciones en Inglaterra en el año 926, denominado Constituciones de George, un manuscrito que habrían perdido en el siglo XV y habrían sido reescritos de memoria por los que los conocían. Por este motivo, su origen más plausible lo encontramos en las cartas o estatutos de Bolonia, redactados en 1248, que son el documento masónico original más antiguo que se conoce. Trata de aspectos jurídicos, administrativos y de uso y de costumbres del gremio. Le siguen en antigüedad otros documentos como el Poema Regius o el manuscrito Halliwell de 1390, el manuscrito Cocket de 1410, el manuscrito de Estrasburgo de 1458, los estatutos de Ratisbona en 1459, los de Schau de 1598, el manuscrito de Inigo Jones de 1607, los de Absolion de 1668 y el de Slaonin en 1700. Todos estos manuscritos se refieren a la masonería operativa o gremial, de la que se especifican sobre todo las reglas de oficio, y los historiadores suelen referirse a ellas en un sentido genérico, como constituciones góticas. La regularidad es un concepto tan importante como debatido en el seno de la francmasonería. Con base en él, las obediencias masónicas establecen acuerdos de mutuo reconocimiento y relación entre ellas. En general se habla de la masonería regular para referirse a las que se atienden a una serie de reglas tradicionales. Sin embargo, existen discrepancias sobre cuáles de estas normas son realmente importantes y cuáles no, lo que da lugar a la división de la masonería mundial en dos corrientes principales, a las que se puede añadir un cierto número de logias y de pequeñas obediencias no adscritas a ninguna de las dos. Las dos corrientes discrepan en varios puntos importantes, que afectan incluso a sus respectivas denominaciones. Ambas corrientes suelen ser conocidas respectivamente como regular, una de ellas, y como liberal o adogmática, la otra. Sin embargo, los representantes de la segunda mantienen que su corriente es también plenamente regular, mientras que los de la primera argumentan que la suya, asimismo esencial, liberal y adogmática, también lo es. Es importante establecer un criterio objetivo sobre este tema.
Quizás lo que se puede afirmar es que las diferentes corrientes masónicas no se consideran identificadas con términos irregulares o dogmáticos. Finalmente, las logias que no se adscriben a los criterios de ninguna de las dos principales corrientes suelen ser denominadas salvajes, si bien ellas prefieren denominarse a sí mismas como bajo la bóveda celeste. Masonería regular anglosajona. La corriente que se denomina anglosajona está encabezada por la Gran Logia Unida de Inglaterra, y a ella se adscriben las principales obediencias por los que a un número de miembros se refiere, de las Islas Británicas, Estados Unidos, los países de la Commonwealth, Iberoamérica y parte de la Europa continental, incluida España, basándose en su interpretación de la tradición masónica y en particular de las constituciones Anderson, de las obediencias y las logias de estas líneas que establecen los siguientes criterios de regularidad. Lo primera, la creencia en una deidad o un ser supremo, solo uno, que puede entenderse como un principio no dogmático, como un requisito imprescindible a sus miembros. La segunda, los juramentos deben realizarse sobre el llamado volumen de la ley sagrada, generalmente la Biblia o otro libro considerado sagrado o símbolo de lo trascendente por el que se realiza el juramento. La presencia de este volumen de la ley sagrada, la escuadra y el compás son imprescindibles en la logía. La tercera, no se reconocía la iniciación masónica femenina ni se acepta el contacto masónico con logías que admitan a mujeres entre sus miembros, aunque hay organizaciones asociadas en los Estados Unidos que están abiertas a las mujeres, pero no son reconocidas en Gran Bretaña o Irlanda. Véase el rito nacional mexicano. Y la cuarta, están expresamente prohibidas las discusiones sobre política y religión, a pesar de que sí se estudian ambos temas, así como el posicionamiento institucional sobre estos aspectos. Masonería regular continental. La corriente que se denomina liberal o adogmática tiene su principal exponente mundial en Gran Oriente de Francia. Es la principal corriente por lo que a un número de miembros se refiere en Francia, África francófona y algunos países de la Europa continental, y a ella se adscriben muchas obediencias en todo el mundo, en especial en Iberoamérica y en la Europa continental, incluyendo en particular a las obediencias femeninas y mixtas. No se basa en un estándar de regularidad establecido, sino que mantiene como referente el reconocimiento compartido de unos valores, modelos rituales y organizativos que, por tradición, se consideran esencialmente masónicos. Por este motivo, presentan una mayor variedad de formas concretas de organización cuyas principales características, que no tienen que darse simultáneamente, son: la primera, el principio de libertad absoluta de conciencia, admite entre sus miembros tanto a creyentes como a ateos, y los juramentos pueden realizarse según las logías sobre el libro de la ley, las constituciones de la orden o sobre el volumen de la ley sagrada, en ambos casos junto a la escuadra y el compás. El reconocimiento, que es la segunda, el carácter regular de la iniciación femenina. Las obediencias pueden ser masculinas, mixtas o femeninas. Y la tercera, el debate de las ideas y la práctica social. Las logías debaten libremente incluso sobre cuestiones relacionadas con la religión o la política, llegando, en determinadas ocasiones, a posiciones institucionalmente sobre cuestiones relacionadas con estos aspectos. El gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo, expresado habitualmente con el acrónimo GADU, es un símbolo tradicional en la masonería, cuyo contenido de interpretación y relevancia varía según la corriente masónica de la que se trate. Para la corriente anglosajona, GADU representa el ser supremo, un principio masónico cuya creencia e invocación en las prácticas del rito son imprescindibles. Para la corriente continental, establecer la condición de la creencia de un ser supremo supone limitar la libertad de conciencia de sus miembros, por lo que ni las creencias en GADU ni su invocación son preceptivas. Grados masónicos. Los 3 grados de la masonería son: el primero, aprendiz,
que es el primer grado, el de los iniciados, con el que una persona se vuelve masón. En este grado el masón se enfrenta consigo mismo y debe de superarse empezando a controlar sus pasiones, excesos de los 5 sentidos. El segundo grado, compañero, que es un grado intermedio, donde el masón se dedica a aprender. En este grado el masón se ve como un mundo exterior, que lo percibe y aprende a percibir el mundo exterior también. Y el tercer grado, maestro. Este tercer grado, en el cual se requiere que el masón participe en la mayor parte de los aspectos de la logía y de la masonería. En este grado el masón es enfrentado con la realidad de la muerte. Se enfrenta contra la inmortalidad del alma y la vida eterna. Los 3 grados representan 3 etapas del desarrollo personal. No hay, para los masones, un significado único de estos 3 grados. Conforme una francomasón va trabajando en cada uno de los grados y estudiando, interpretará estos grados en función de su desarrollo personal, y su única obligación será cumplir con las normas de la logía para la que trabaja. Una estructura simbólica común y una serie de arquetipos universales le servirán a todo masón para encontrar sus propias respuestas a las preguntas filosóficas de la vida. No hay ningún grado en la francomasonería que sea superior al grado de maestro, si bien algunas órdenes masónicas tienen otros grados con números. Estos otros grados se consideran de perfeccionamiento al grado de maestro y no proporciones del mismo. Un ejemplo de ello es el rito escocés antiguo y aceptado, el REA, que confiere grados desde el número 4 hasta el número 33. En el rito nacional mexicano, en cambio, el total de grados es 9, equivalentes a los 33 del REA. Para alcanzar estos grados adicionales es necesario ser maestro masón. Su administración depende de un sistema paralelo al de las logias azules o de los artesanos. Dentro de cada organización hay un sistema de oficios que confiere rangos únicamente dentro de ese grado o dentro de esa orden. Según dicen los masones, la masonería no es una sociedad secreta, sino discreta y con algunos secretos que son revelados a sus miembros a medida que estos progresan. En lo que se refiere a las actividades de las logias, estas son discretas. Con respecto al secreto, existen 2 tipos de secretos prioritarios, uno de ellos asociados con el reconocimiento, las palabras de pase, los toques al saludarse y las respuestas o preguntas específicas para poder ingresar en la orden. Estos elementos forman parte del conocimiento esotérico que solo se transmite en el interior de la institución y a quienes han alcanzado el conocimiento y el reconocimiento de sus iguales para llegar ahí. El otro tipo de secreto es ritual y es personal. Es el conocimiento que cada miembro de la logía va adquiriendo de sí mismo conforme aprende. Es una experiencia personal que por definición no puede transmitirse a nadie más. Desde su surgimiento, la masonería ha sido considerada por no pocas personalidades e instituciones como una asociación peligrosa por su carácter de secreto. Muchos la ven como una sociedad secreta de corte esotérico y ocultista que busca destruir la civilización cristiana y la Iglesia católica. Desde el punto de vista sociológico se puede establecer su carácter de secta en un contexto psicológico de las minorías nómicas, en el que se reconocen a estos grupos un carácter activo. Esto es una capacidad de influencia y transformación de la sociedad y sus valores diferente a las de una mayoría perteneciente a lo establecido. Aunque también se trata de grupos con una disciplina rigurosa que practican un reclutamiento selectivo y una dinámica con alto nivel de cohesión grupal. Así se le ha objetado que muestra presuntamente una conducta persistentemente excluyente al invitar a participar principalmente a personas con cierto nivel cultural que no representan la amplitud de la sociedad. Tal conducta de estas organizaciones también se considera un caldo de cultivo para que se ocupen las logias como medio para lograr cierto tipo de beneficios indebidos mediante el tráfico de influencias de las personas que integran. Bueno, pues este es el pequeño resumen
que como veis es extensísimo y que se puede seguir extendiendo, pero hay que cortarlo en algún momento, amigos míos, porque hay que reflexionar, hay que debatir sobre este pequeño resumen. Amigos míos, yo os voy a decir algo, una pequeña e humilde nota particular de mi persona, y es que la masonería es un virus absoluto y total, es algo que se inocula y algo que está en todos los lugares del mundo, en todos los extractos sociales, sobre todo los de poder, en todas las vertientes ideológicas, políticas, sociales, médicas, científicas. Probablemente, sin saberlo, os habéis cruzado con un masón, habéis visto a un masón en la televisión, porque están en todos los sitios. Y esto no es algo generalizado. La masonería, amigos míos, como institución, como religión, como filosofía, como ética, como moral, como grupo general de poder, existe. Y no solo existe, sino que es muy, 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 muy extendida. Enormemente extendida. Muy, 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 muy extendida. Y como digo, para mí, desde mi punto de vista, bajo mi conciencia, es un absoluto virus. Ya no solo por lo que representa a nivel, no voy a decir místico ni esotérico, pero sí a nivel casi sectario, porque lo es. Tú no vas a ir a presentarte, quiero ser masón. Sí, bueno, vas a ser masón o vas a poder llegar a ser un pseudo-masón siempre y cuando aportes algo a la masonería, y de llegar no vas a llegar muy lejos, a no ser que seas alguien ya aún entrando. Y normalmente esos círculos dentro de la propia masonería se forman de forma muy estricta, muy cerrada. ¿De acuerdo? Con lo cual la masonería no sabemos de dónde viene. Yo creo que es algo muy antiguo, ¿vale? Por lo que yo tengo estudiado es mucho más antiguo del 1200, de las primeras cartas de York, mucho más antiguo. Probablemente tenga más de 1000 años, mucho más de 1000 años, ¿de acuerdo? La institución como tal, a lo mejor no se llamaban masones, se llamaban de otro tipo, como por ejemplo habla la Biblia de los arquitectos, el grupo de los arquitectos, que ya hablaban y ya tenían sus conocimientos y ya hacían sus despuntes. Un despunte grande del cual voy a hablar es la mítica, maravillosa, mágica e increíble Torre de Babel, uno de los grandes símbolos masónicos, que los símbolos y otras muchas cosas la vamos a dejar también para el segundo vídeo. Amigos míos, cuando digo que la masonería está extendida por todo el mundo, no es algo alegórico o no es una entelequia, no son palabrerías, no es algo más o menos para aproximar. No, es que está por todo el mundo y quiero enseñaros unos cuantos mapas. El mapa de Europa, por ejemplo. La masonería está extendida en Albania, en Alemania, en Andorra, en Austria, en Bélgica, en Bulgaria, en Croacia, en Dinamarca, en Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Inglaterra, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, Turquía y Ucrania. Como veis, esos lugares que os he mencionado es donde hay un amplio grupo, no solo de movimiento masón, sino amplios grupos de masones reconocidos y metidos en todos los estratos sociales que os podáis imaginar. Pero continúo. También están en Asia, en menor medida, en los países de Armenia, en India y en Japón. También están en América. ¿En qué países? En Argentina, en Brasil, en Canadá, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, evidentemente en Estados Unidos, en Guatemala, en México, en Paraguay, en Perú, en Uruguay y en Venezuela. En el continente africano también están en menor medida, pero también están en países como Angola, en Sudáfrica y en Zambia. Y en Oceanía están en Australia y en Nueva Zelanda. Como veis, como podéis observar, los mapas no dejan lugar a dudas. Evidentemente Europa es el gran continente
antiguo o uno de los más antiguos que existen, o con mayor número de concentración de personas en una historia y en un amplio rango histórico, ¿de acuerdo? Evidentemente la masonería, que yo creo que no viene a nivel europeo, sino viene a nivel oriental, casi más, dijéramos, del punto de Siria, Palestina, que tiene que ver, evidentemente, con culturas muy antiguas. Yo creo que no se forjó en Europa. Evidentemente hay escritos que dicen que son mucho más antiguos y que evidentemente lo son. Pero lo que quiero que entendáis, y ahora lo vais a entender, es cuando digo que probablemente los masones hayan forjado la historia del mundo tal y como la entendemos, no estoy hablando por hablar. Y ahora vais a entender por qué. Porque hay cientos, miles de personajes en la historia que han sido masones y probablemente no lo sabéis. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Voltaire, el gran ilustrado francés del siglo XVIII, que fue alguien muy destacado en las letras y en sus fundamentos máximos, exponentes de la Ilustración. Pero continuamos. El gran y mítico Benjamin Franklin, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Benjamin Franklin se convirtió en un firme seguidor de la Ilustración cuando viajó a Francia e Inglaterra, donde se empapó de la historia ideológica liberal de las épocas. Esto le llevó a promover la independencia de las 13 colonias americanas. En el año 1731 Franklin entró como miembro de la Logia de Filadelfia y en sus años en París se convirtió en el venerable maestro de los conocidos como la Logia de las 9 Hermanas. Pero también tenemos al señor José Ortega y Gasset, al igual que otros españoles ilustres como Manuel Azaña, Ramón Gómez de la Serna o Vicente Blasco Ibáñez. El filósofo y escritor José Ortega y Gasset se convirtió en masón y fue un respetado miembro de esta sociedad en España, que actualmente cuenta con miles de integrantes. Pero también tenemos a otro famoso llamado Alexander Fleming, el premio Nobel de Medicina por descubrir la penicilina, entre otras cosas. También fue un miembro activo y muy destacado de los masones. Perteneció a varias logias, ocupando altos cargos en las estructuras de poder de la sociedad. Entre estas logias destacan su pertenencia a la Gran Logia Unida de Inglaterra y a la Gran Logia de Nueva York, dos de las más importantes logias de masones. Pero también tenemos a Mozart. Los músicos clásicos como Mozart eran personas muy cercanas a la masonería, desde su relación con los altos mandos de la política y mandatarios de la época. Mozart, el maestro de la música clásica, se convirtió en muy temprana edad en miembro de los masones, ingresando en la logia de Zurwaltaltigates, situada en la ciudad de Viena. Pero también tenemos al conocidísimo Winston Churchill, el primer ministro de Reino Unido desde el 1940 al 1945 y del 1951 al 1955, que ingresó en la franca masonería con tan solo 26 años, a principio del siglo XX. Cuando llegó al poder ya era un reputado hombre masón. Pero también tenemos a Oscar Wilde, uno de los más reputados escritores del siglo XIX, que formó parte de la masonería desde que se hizo gran amigo del príncipe Leopoldo en sus años de universidad en Oxford. ¿Y qué decir de Montesquieu, del 1689, filósofo y jurista? Este icono de la Ilustración francesa es recordado por su defensa de valores que hoy en día consideramos pilares democráticos, como la separación de poderes o la libertad religiosa y de pensamiento. ¿Y qué decir del conocidísimo y mítico George Washington? Sir Franklin era la parte pensante, pero Washington era el hombre de acción en esta empresa que supuso la independencia de las colonias. Habilidoso militar de carrera, lideró el ejército continental durante la guerra contra los ingleses y se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos, recordado como el padre de la nación. ¿Y qué decir del gran Simón Bolívar,
conocido como el Libertador. Bolívar fue un aristócrata y militar venezolano que participó activamente en el proceso de la independencia de las colonias españolas en América del Sur. ¿Y quién no conoce a Mikhail Bakunin, filósofo de origen ruso? Bakunin es considerado uno de los padres del movimiento anarquista revolucionario. ¿Y qué decir del maravilloso León Tolstoy, referente de la novela realista en Rusia? León Tolstoy dejó para la posteridad obras como Guerra y Paz y Ana Karenina. También otro masón reconocido, Mark Twain, llamado el padre de la literatura norteamericana por William Faulkner. También Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia. Santiago Ramón y Cajal fue un importante y distinguido médico español cuyos estudios sobre el cerebro y el comportamiento de la neurociencia le valieron el Premio de Medicina de 1906. ¿Qué decir de Arthur Conan Doyle, médico de profesión y escritor de vocación? Arthur Conan Doyle es famoso por sus novelas de misterio y asesinato protagonizadas por el gran detective Sherlock Holmes. ¿Y qué decir del famoso Henry Ford? Henry Ford fue, como indica su apellido, el fundador de Ford Motor Company y uno de los empresarios más importantes e influyentes de los Estados Unidos. Pero también tenemos al mítico Rubén Darío, poeta nicaragüense con una historia estrechamente ligada a España, país donde ejerció como embajador. Otro masón conocido es Antonio Machado, modernista en su primera etapa y simbolista más adelante. Antonio Machado es uno de los poetas más representativos y admirados de la literatura española. ¿Y qué decir de otro masón increíble? Douglas MacArthur, el general MacArthur de 5 estrellas del ejército estadounidense y mariscal del campo de Filipino. También tenemos a Franklin D. Roosevelt, 32º presidente de los Estados Unidos, un masón hasta la médula. También tenemos a J. Edgar Hoover, promotor y primer director de la Federación Burex de Investigación, el FBI, en 1935, que se convirtió en uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos. Otro masón reconocidísimo, Salvador Allende, médico, cirujano y político chileno. Fue uno de los primeros casos del mundo en que un partido de corte socialista cercano al comunismo llegaba al poder a través de las urnas. Otro masón, que lo desconocíais seguro, es Mario Moreno Cantinflas, actor, cómico, productor y guionista mexicano. Y otro masón también, Buzz Aldrin, fue, como todos sabéis, un piloto durante la misión de la NASA del Apolo 11. ¿Cómo os habéis quedado? Pues hay más. También están, como no, Martin Luther King, amigos míos, otro masón. También Sigmund Freud, Napoleón, Beethoven, Karl Marx y, cómo no, el asesino indiscutible Joseph Stalin. ¿Cómo os quedáis? ¿Os habéis quedado de piedra? Pues hay muchísimos más en la historia, muchos más. Uy, se emborrona la cámara. Es que me muevo muy deprisa. Hay muchísimos más masones en la historia, de los cuales probablemente lo sepáis, algunos de vosotros no, pero otros que no son tan conocidos y que han influido casi quirúrgicamente en la historia. ¿Veis cuando os digo que los masones están en todo? En todo, amigos míos, han influido en la historia, han llevado a cabo luchas de poder, porque esto podría ser pensado como, Dios mío, los masones nos invaden. No, cuidado. Han pegado golpes quirúrgicos en la historia muy importantes que vamos a ver en la segunda parte de este serial. Vamos a descansar, vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos dicho. Pero lo que sí está claro es que estas dos grandes potencias masónicas, vamos a decirlo así, o estas dos grandes vertientes masónicas, la masonería regular continental, que sería más la liberal, masonería más moderna, por decirlo así, y la masonería regular anglosajona, estas dos contrapartidas han estado casi luchando entre ellas, algunas veces de forma amistosa y algunas veces de forma no tan amistosa. Y amigos míos, estas luchas existen. Tan grandes son estas luchas de poder entre la masonería
que lo gobierna todo, amigos míos, izquierdas, derechas, centros, médicos, políticos, filósofos, arquitectos, todo. O sea, la masonería lo invade todo, y tan grandes han sido que muchos de los grandes acontecimientos importantes de la historia, que se han llevado por medio a poblaciones enteras y que han cambiado el curso de la historia por completo. Voy a lanzar una historia al aire, como por ejemplo la Guerra Fría, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, o incluso la gran y mítica Revolución Francesa, han sido orquestadas y están detrás los masones, ¿de acuerdo? Amigos míos, quitando ciertos grupos de masones que creo que ellos mismos piensan que están haciendo el bien, y lo respeto, la masonería en sí, para mí, me parece algo abyecto, algo traicionero, algo que no tiene cabida, y algo que desde mi punto de vista se utiliza como una herramienta de poder, de tráfico de influencias, que lo único que genera son dejar el mundo tal y como lo tenemos a día de hoy. Amigos míos, la masonería es súper truculenta, la masonería es súper conspirativa, la masonería llega a unos estadios de película. La masonería está relacionada con otras grandes logias, otros grandes grupos de poder, como son por ejemplo los canteros, como son por ejemplo los templarios. Eso lo vamos a ver en la segunda parte para que entendáis y veáis cómo han estado en todo están los masones, amigos míos. Y por eso digo que probablemente andéis por la calle y os estéis cruzando con un masón, o a lo mejor no importante, pero sí alguien con ese pensamiento. Y ahora, desde mi punto de vista, creo que dentro de estos dos grandes grupos, la masonería regular anglosajona y la masonería regular continental, esta segunda más liberal, creo que el verdadero problema, o uno de los grandes problemas, viene de la regular continental, de la liberal, ¿de acuerdo? Que de alguna manera se está haciendo con el poder del resto de las logias, porque hay muchas logias, ¿de acuerdo? La masonería no es un pináculo focalizado, hay muchas logias, algunas que responden más a la continental y otra a la anglosajona, pero básicamente están constantemente dándose de leches, y creo que a día de hoy, sobre todo en Europa, gana más o está perdiendo terreno la anglosajona. Aún así, tanto la anglosajona como la continental no son, o desde mi punto de vista, no son nada recomendables. Nada recomendables. Es una organización que lo único que pretende no es el humanismo, la libertad de expresión, el conocimiento, no. Pretende única y exclusivamente esclavizar al ser humano. Y no solo al ser humano, sino al vulgo, a la masa, a la plebe. Tenerlos así, tenernos idiotizados, estupidizados, tenernos simplemente como un rebaño, única y exclusivamente. Por eso ese carácter sectario, ese carácter de elegidos, ese carácter en el que no todo el mundo puede ser masón. Solo si eres alguien, solo si puedes aportar algo a la masonería y solo si tu propia figura engrandece a esa masonería. Eso del crecimiento personal, eso del crecimiento es una absoluta patraña. Patraña. Os lo puedo asegurar porque conozco a masones. Dicho esto, amigos míos, en el próximo vídeo, espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo estéis viendo hasta el final, por la cuenta que os trae. Y en el segundo vídeo, amigos míos, que os espera, esta segunda parte que os voy a hacer, vamos a hablar de simbología masónica, vamos a hablar de acontecimientos en los que han intervenido los masones y cómo, en la relación con otras instituciones o con otros cultos super bizarros, super gores, super extremos, como el luciferismo, y diferentes logias masónicas que existen y pensamientos de estas. Amigos míos, este es el previo, esta es la primera parte de los masones, pero queda mucho más. Si alguna vez estáis pensando en uniros a una corriente humanista, a una corriente liberal o neoliberal, a una corriente socialdemócrata anarquista, si alguna vez estáis pensando en
algún tipo de pensamiento cercano al humanismo renacentista, o algún tipo en el que tengan inscritas las palabras de la Revolución Francesa como pensamiento generalizado, huir, porque única y exclusivamente vais a estar sirviendo a un solo amo. Y en el segundo vídeo sabréis, aunque ya os lo imagináis, por qué digo esto. Los masones no son los Illuminatis. Los Illuminatis se adherieron con los masones en su momento. Los masones son mucho más antiguos, mucho más peligrosos, mucho más viles, crueles, mucho más listos e inteligentes y mucho más antiguos. Tantos, probablemente, como el ser humano. Y poseen conocimientos esotéricos, conocimientos perdidos de una historia de la humanidad que les hace estar en una posición absoluta de superioridad. Y de hecho, a día de hoy, lo están. Y son uno de los grandes males de este mundo. No tengáis ninguna duda de ello. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo.